La viuda no tenía nada más. Expulsada de su propio hogar, con 6 hijos hambrientos y el alma destrozada por la pérdida, Carmen creía que su existencia había llegado a su fin. Pero en ocasiones, el destino selecciona un instante ordinario para transformarlo todo. Era una mañana luminosa. El sol ardía con intensidad sobre la costa de Cádiz y el cielo era tan azul que parecía mofarse de la pobreza en la que subsistían. Nada presagiaba un prodigio. Nada indicaba que ese día sería diferente de los anteriores. Hasta que ella oyó, no truenos, no voces, sino un silencio peculiar que provenía del mar, como si el océano estuviera conteniendo el aliento. Y entonces lo vio en la arena dorada, totalmente fuera de contexto. Un viejo barco abandonado, grande, impecable, reluciendo bajo el sol como una reliquia caída del paraíso, sin una sola alma a bordo, sin ruido, sin justificación, como si el cielo mismo hubiera depositado esa fortuna a los pies de una mujer desamparada. Pero lo que Carmen aún ignoraba es que aquel barco no era una gracia divina, era un secreto tan letal que podría rescatar a sus hijos o arrastrarlos a la ruina eterna. La tormenta azotaba con fuerza aquella tarde de 1930 en la costa de Cádiz, pero el ruido que despertó a Carmen antes del alba no fue el de la lluvia. No era el estruendo habitual del mar chocando contra los acantilados. Ese golpe profundo que había invadido sus sueños durante los últimos 7 meses era algo inédito. Un gemido grave y resonante, un crujido de madera colosal rozando la arena empapada, un lamento estructural que vibraba en el suelo de arcilla de su choza y se entremezclaba de manera siniestra con el llanto agudo y famélico de Ana, la más pequeña de sus 6 hijos. Carmen se incorporó bruscamente sobre el estero húmedo, sintiendo el frío de la madrugada pegado a su camisón desgastado. El aire olía a sal, a descomposición y a temor. Ana, de apenas 2 años, continuaba llorando, un sonido tenue que desgarraba el corazón. A su lado, acurrucados como crías en busca de calor, estaban los otros 5. Pedro, el mayor, con sus 13 años fingía dormir, pero Carmen notó cómo apretaba los párpados. Sabía que el muchacho cargaba un fardo que no le pertenecía, el fardo de ser el hombre de la casa prematuramente. Los demás, formas diminutas en la penumbra, apenas respiraban. El hambre era una entidad tangible en la choza, un huésped despiadado que se instalaba en su mesa vacía. Carmen se levantó, sus pies desnudos sintiendo la tierra fría y endurecida. El crujido exterior resonó de nuevo, más intenso, como una criatura varada. Hacía 7 meses que el mar se había llevado a Juan, 7 meses desde que su risa se había extinguido, sustituida por el silencio asfixiante de la choza. Juan, su esposo, robusto como un olivo, perdido en una tormenta sin nombre. El mar le había proporcionado el sustento y el mar se lo había arrebatado todo, dejándola sola con 6 bocas que alimentar y una deuda ajena. La barca de Juan, su única herramienta, también se había perdido, o eso le habían contado. Ahora solo le quedaba el aroma a salitre en la ropa vieja de él, colgada en un clavo en la pared de adobe, un recordatorio perpetuo de su ausencia y de su total vulnerabilidad. Y luego estaba don Rafael, el cacique del pequeño puerto, un hombre de manos ásperas y mirada inexpresiva, dueño de todas las barcas de pesca, dueño del almacén, dueño en esencia de las vidas de todos en la cala. Rafael no conocía la misericordia. El día anterior la había interceptado junto al pozo, su silueta eclipsándola por completo. Le había recordado la deuda de Juan, una deuda hinchada por intereses ridículos por redes y anzuelos que ahora yacían en el fondo del océano. Rafael no quería el dinero, Carmen lo sabía. Él quería el terreno de la choza, quería su obediencia, quería borrarla de la costa. El ultimátum había sido explícito, pronunciado con una serenidad tóxica. O pagas la deuda antes de que el sol se ponga mañana, Carmen, o te echo de la choza con todos tus críos. Sus palabras precisas. No le importaba la lluvia, no le importaba el hambre. Don Rafael la quería fuera, la quería destruida. ¿Puedes imaginar ese grado de desolación? Sentir el hambre de tus hijos como puñales clavados en tu propio vientre, sabiendo que no tienes nada, absolutamente nada que ofrecer. Carmen apretó los puños con tal fuerza que las uñas se hundieron en sus palmas. No tenía ni un céntimo ni una semilla, solo tenía el eco metálico de esa cosa enorme agonizando en la playa. Esta historia, aunque parezca inverosímil,
Ocurrió en las costas olvidadas de España en el año de 1930. Era una época de desorden y abandono, un tiempo donde la revolución había concluido en los documentos, pero en las costas remotas la única ley era la del hombre más poderoso. Los guardias civiles rara vez aparecían, y cuando lo hacían era solo para cobrar impuestos o reclutar jóvenes para el ejército. Para una viuda sin amparo, la justicia era un término vacío. La supervivencia era un acto cotidiano de rebeldía. Carmen, de pie en la oscuridad de su choza, comprendió que estaba sola. Ni Dios ni el gobierno vendrían a rescatarla. Solo el mar. Y el mar acababa de traer algo. La niebla era un muro blanco y salado cuando Carmen finalmente salió de la choza. Era un algodón denso que borraba el mundo, haciendo que su propia mano se desvaneciera a un brazo de distancia. El olor a sal era abrumador, pero debajo de él percibía algo más, un aroma a pintura reciente, a barniz lujoso. Tomó a Pedro del hombro. Su voz fue un susurro ronco devorado por la humedad. «Cuida a tus hermanos, cierra la puerta y no abras por nada. Voy a ver qué trajo la marea. No demoro». El muchacho solo asintió, sus ojos enormes de 13 años reflejando la misma angustia que sentía ella. Los niños más pequeños, alertados por el movimiento, la miraron desde el estero. Estaban habituados a estas salidas matutinas, habituados a que su madre partiera antes del amanecer para buscar algas o moluscos descompuestos entre las rocas, cualquier cosa que pudiera hervirse y convertirse en una sopa diluida para la tarde. Pero Carmen no caminaba hacia los acantilados habituales. Ignoró el sendero conocido. Giró hacia la izquierda, hacia la playa abierta, avanzando directamente hacia el sonido. Sus pies se hundían en la arena fría y compacta, el agua helada de la marea retirándose alrededor de sus tobillos. La niebla lo envolvía todo. El silencio era absoluto, excepto por el llanto de Ana que se apagaba tras la puerta de la choza y el crujido frente a ella. No vio la silueta hasta que casi chocó contra ella. Era una pared blanca que se elevaba hacia el cielo invisible. Un barco, pero no era una barca de pesca destrozada por la tormenta como las que a veces surgían. Era un coloso, un yate antiguo, tan largo como la iglesia del pueblo, y blanco como un hueso blanqueado, varado perfectamente en la arena como una ballena espectral. Estaba inmaculado, silencioso, casi intacto. En el casco, unas letras doradas empañadas por el agua apenas se leían. El secreto. Un escalofrío intenso recorrió la espalda de Carmen. Era un barco de ricos de la capital, de esos que solo se veían en postales. ¿Qué hacía aquí, en esta costa remota, abandonado y mortalmente quieto? Carmen se quedó paralizada con la espuma helada mojándole los pies desnudos. El barco era una aparición, un fantasma que no pertenecía a su mundo de redes rotas y hambre. Su primer impulso fue huir, correr de regreso a la aparente seguridad de la choza, lejos de esa cosa blanca que olía a complicaciones. Esto no era para ella. Esto era del mundo de los patrones, un mundo que solo traía infortunio y sufrimiento a la gente como ella. Pero entonces la imagen de don Rafael apareció en su mente, su sonrisa ladeada y sus ojos inertes, el ultimátum del crepúsculo resonando en sus oídos. ¿Qué opción tenía realmente? ¿Perecer de hambre en la playa o ser arrojada a la tormenta con sus hijos? Este barco, este espectro, era una anomalía, pero también era la única puerta que se había abierto. Desesperada, pensando solo en hallar algo de valor, cualquier cosa, un pedazo de metal, una cuerda resistente, algo que pudiera empeñar en el pueblo vecino, se acercó a la borda. Una escalerilla de cuerda colgaba, balanceándose suavemente con la marea como una invitación. «Mamá», la voz de Pedro, un susurro ahogado por el temor, casi la hizo gritar. El muchacho la había seguido en silencio, sus pequeños pies sin hacer ruido en la arena mojada. «Regresa a la choza, Pedro, inmediatamente». Pero el muchacho negó con la cabeza, sus ojos fijos en el barco, con una mezcla de pavor y fascinación. «Tengo miedo de que te vayas como papá se fue». Esas palabras la golpearon más fuerte que el viento gélido.
No había tiempo para discutir. La niebla parecía densificarse y el tiempo corría en su contra. Entonces sube rápido y no toques absolutamente nada. ¿Entendiste? Carmen agarró la cuerda áspera, sintiendo las fibras húmedas cortando las palmas de sus manos. Trepó con la agilidad desesperada de quien ha cargado baldes de agua y redes toda su vida. Al poner un pie en la de cubierta, el olor la golpeó como una barrera invisible. No era solo el olor a mar o a madera mojada, era un perfume denso, un aroma dulce a flores que no crecían en esa costa. Era olor a caoba lustrada, a seda fina, a vino vertido. Pero debajo de todo ese lujo había algo más, algo metálico, dulce y corrompido, un hedor que reconoció vagamente de los días de matanza en el pueblo, el olor a óxido cálido, el olor inconfundible de la sangre seca. La cubierta era un desorden de opulencia. Había cojines de terciopelo empapados, dispersos como formas inertes. Sobre una mesa de madera esculpida, varios platos de porcelana fina estaban quebrados y copas de cristal caídas rodaban perezosamente con el leve balanceo del barco varado. Era una escena de fiesta interrumpida, de escape. Pedro se aferró a su falda temblando visiblemente. «Mamá, vámonos, aquí huele mal». El muchacho tenía razón. El lugar se sentía muerto, profanado, pero la necesidad de Carmen era más fuerte que su miedo. Vio la puerta abierta del camarote principal, un rectángulo de oscuridad en la pared blanca del barco. «Espera aquí», le ordenó a Pedro, pero el muchacho no la soltó, aferrándose a ella como un cangrejo. Entraron juntos, sus ojos tardando en adaptarse a la penumbra interior. El lujo era obsceno, era un insulto directo a su propia vida. El camarote era más grande que su choza, alfombrado con una tela gruesa que amortiguaba sus pasos desnudos, y las paredes brillaban con un barniz que reflejaba la escasa luz. Una cama enorme cubierta con sábanas de seda ocupaba la mayor parte del cuarto. Las sábanas estaban revueltas, manchadas de algo oscuro y arrojadas al suelo, como si alguien se hubiera levantado huyendo en mitad de la noche. Un baúl de madera estaba abierto con ropa fina de hombre y mujer desparramada por el suelo. Y entonces Carmen lo vio, algo que le congeló la sangre en las venas y detuvo su respiración. Sobre la alfombra de diseño intrincado, junto a la pata de la cama, había un pequeño zapato de charol, un zapato de niño negro, brillante, con un botón de nácar, como los que usaban los hijos de los hacendados en las fiestas del pueblo. Solo uno. La imagen de Ana, descalza en el piso de tierra, la golpeó con violencia. ¿Dónde estaba el niño de ese zapato? Su mirada se desvió del zapato hacia el escritorio de madera lustrada. Estaba intacto, a diferencia del resto del camarote. Sobre él había una pluma de tinta volcada, un charco oscuro manchando la madera, y un libro pesado encuadernado en cuero. Una bitácora de capitán. Estaba abierta. Carmen no sabía leer más que su propio nombre y algunas palabras sueltas que el cura le había enseñado. Pero Pedro, gracias a ese mismo cura, había aprendido un poco más. «Pedro, mira esto», susurró ella, su voz apenas audible. El muchacho se acercó, sus ojos recorriendo las letras inclinadas y manchadas de tinta que parecían haber sido escritas con mano temblorosa. Le costó, pero empezó a deletrear las palabras de la última entrada. La última entrada estaba escrita con prisa, la caligrafía casi ilegible. «Nos encontraron», leyó Pedro, su voz temblando. Carmen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Siguió leyendo. «Rafael nos traicionó. Rafael, el mismo don Rafael que la estaba echando de su casa». El miedo se convirtió en hielo puro. No podía ser una coincidencia. El muchacho continuó. «Huimos por tierra, que Dios se apiade de nosotros». La familia rica del barco no se había ahogado, habían huido por la selva que rodeaba la costa, y Rafael, el cacique, estaba involucrado. Ahora el silencio del barco ya no parecía abandono, olía a crimen, a una trampa mortal. «Mamá», susurró Pedro, sacándola de su trance, señalando hacia una puerta más pequeña al fondo del camarote, la de la cocina del barco.
El hambre del muchacho era más inmediata que el peligro abstracto. Carmen asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Si Rafael estaba involucrado, este barco era una tumba flotante. Pero sus hijos, sus 6 hijos, tenían hambre. Entraron a la cocina. Era un milagro de abundancia. Estaba llena de comida, latas de conservas europeas con dibujos coloridos, sardinas, duraznos en almíbar, sacos de harina fina y azúcar, más comida de la que habían visto en todo el último año. Pedro, hurgando por necesidad, abrió un cajón buscando cubiertos o algo con que abrir una lata. El cajón estaba atascado. Pedro tiró con más fuerza. Y al hacerlo, golpeó una pequeña tabla en el piso que sonó hueca. El muchacho miró a su madre, sus ojos abiertos de par en par. Carmen se agachó. Debajo de un saco de harina volcado que cubría parte del piso, había una tabla suelta. No estaba clavada como las demás. Usando el cuchillo de cocina que siempre llevaba atado a la cintura, su única herramienta, Carmen hizo palanca. La tabla cedió con un gemido sordo, revelando un compartimento oscuro y estrecho debajo. Sus manos temblaban, sería un arma. Más papeles. Metió la mano en el hueco y sus dedos tocaron la madera fría y pulida de una caja. La sacó. Era una caja de madera oscura, pesada, con incrustaciones de metal que brillaban opacamente. No tenía candado. Su corazón latía tan fuerte en sus oídos que temía que la escucharan desde la orilla, que don Rafael la escuchara desde el pueblo. Levantó la tapa con manos temblorosas. No era oro, eran joyas. Un tesoro inimaginable que brillaba suavemente en la penumbra de la cocina. Collares de perlas gruesas como ojos de pez, anillos con piedras verdes y rojas que parecían brasas, broches de diamantes que parecían estrellas capturadas. Estaban envueltos en trozos de terciopelo negro. Era la riqueza de una vida, la riqueza de generaciones, era su salvación o quizás su sentencia de muerte definitiva. El brillo de las piedras preciosas la cegó por un instante. Eran irreales. Esmeraldas del tamaño de una uña de pulgar, rubíes oscuros como sangre coagulada, perlas lechosas que parecían haber robado la luz de la luna. Carmen miró sus propias manos sucias, con las uñas rotas por hurgar en la arena buscando almejas, y sintió un vértigo profundo. Esto no era riqueza, era una maldición. Era la clase de tesoro por el que los hombres mataban sin vacilar. Ahora el zapato de niño abandonado, el olor a óxido y la bitácora que mencionaba a Rafael cobraban un sentido aterrador. Esto era el motivo. Rafael no solo era un traidor, era un ladrón y muy probablemente un asesino. Y ella, una viuda miserable, acababa de descubrir su secreto sangriento. Mamá, la comida. La voz de Pedro la devolvió a la realidad. El muchacho no miraba las joyas, sus ojos estaban clavados en las latas de conservas apiladas en el estante. Su hambre era más real que cualquier diamante. Carmen sintió una oleada de claridad helada. Las joyas eran la muerte, la comida era la vida. Pero paradójicamente, las joyas eran también la única forma de comprar una vida lejos de allí. Si Rafael controlaba el puerto, controlaba la costa. No había escapatoria posible sin dinero. Y el único dinero que existía en kilómetros a la redonda estaba ahora en esa caja bajo sus pies. Tomó una decisión en el lapso de un latido. No podía llevarse la caja. Era demasiado grande, demasiado pesada, imposible de esconder. Sería una sentencia de muerte instantánea si la veían con ella. Pero tampoco podía dejarlo todo. Sus hijos merecían más que las sobras podridas del mar. Su mano callosa y temblorosa se hundió en el terciopelo, apartando un pesado collar de perlas. Sus dedos buscaron algo pequeño, algo que pudiera ocultar, algo que pudiera coser en el dobladillo de la falda de Ana. Encontró un broche. Pesaba frío como el hielo. Un solo rubí rodeado de pequeños diamantes. Lo apretó en su puño. Rápidamente, casi con violencia, escondió el broche en la cintura de su falda, metiéndolo bajo la tela raída de su blusa. El metal frío contra su piel caliente la hizo estremecer. Era un secreto helado, un pecado que le quemaba la piel. Cerró la tapa de la caja de madera oscura, la volvió a meter en el hueco y empujó la tabla suelta a su lugar. Con el pie arrastró el saco de harina volcado para cubrir cualquier rastro. Pedro la observaba en silencio, sus ojos oscuros entendiendo la necesidad del secreto, aunque no comprendiera la magnitud del peligro.
Sabía por instinto que lo que acababan de hacer era tan peligroso como robarle al diablo. Ahora la comida, susurró Carmen, su voz ronca. El miedo le daba una energía frenética. Agarra las latas, todas las que puedas cargar rápido. Sus manos, que momentos antes sostenían diamantes, ahora agarraban latas de duraznos en almíbar, sardinas en aceite y carne en conserva. El peso era reconfortante, real. Llenaron sus brazos y los pliegues de sus faldas. Estaban robando, sí, pero Carmen sentía que solo estaba reclamando una pequeña parte de lo que el mar le debía, una miseria comparada con el tesoro que dejaba atrás. El peso de la comida era una promesa de supervivencia para sus hijos. El peso del broche era su única y diminuta esperanza de escape. Salieron de la cocina moviéndose de nuevo por el camarote principal. Carmen evitó mirar la cama deshecha, evitó, con todas sus fuerzas, mirar el pequeño zapato de charol que seguía tirado en la alfombra. Ese zapato era un fantasma, un grito silencioso que amenazaba con paralizarla. Cada paso sobre la alfombra suave y gruesa era como caminar sobre una tumba. El aire seguía cargado de ese perfume dulce y ese hedor a sangre vieja. Tenían que salir de allí. Tenían que salir al aire limpio, aunque fuera el aire de la tormenta. «Vamos, Pedro, corre a la escalera y bájala, yo te sigo». Llegaron a la cubierta. El aire fresco golpeó a Carmen en la cara y ella respiró hondo el olor a sal y a lluvia. El mundo real, la niebla, como si obedeciera a una señal, comenzaba a disiparse. El sol débil intentaba romper el muro gris, convirtiendo la bruma en un vapor luminoso y pálido que se arremolinaba sobre el agua. El mar estaba más tranquilo ahora. Carmen se acercó a la borda, su corazón latiendo con una esperanza frágil. Quizás podrían llegar a la choza antes de que alguien los viera. Quizás Rafael aún dormía. Dejó las latas en el suelo de madera y le dijo a Pedro que esperara junto a la escalerilla de cuerda. Se asomó por la borda. Sus ojos barrieron la playa buscando el camino más rápido de regreso a sus hijos, calculando la carrera que tendrían que hacer sobre la arena mojada. Esperaba ver la playa vacía, desierta, marcada solo por sus propias huellas y las de Pedro. Esperaba ver la soledad que siempre había sido su compañera y su enemiga. Pero la playa no estaba vacía. La niebla se había retirado lo suficiente como para revelar 3 figuras oscuras paradas sobre la arena húmeda a pocos metros del casco del barco. Allí, perfectamente inmóvil, como una estatua tallada en sal oscura, estaba don Rafael. No estaba solo. A su lado, impasibles, estaban el mudo y el cicatrizado. Los 2 hombres que ejecutaban sus órdenes sin hacer preguntas, los mismos que se decía habían hecho desaparecer a otros pescadores que se habían atrevido a desafiarlo. No sonreían, no miraban el barco con sorpresa, estaban mirándola a ella, mirándola fijamente, con los brazos cruzados, sus rostros impasibles bajo la luz gris. El viento agitaba sus sombreros, pero ellos no se movían. Él había estado esperando. La realización golpeó a Carmen con la fuerza de una ola. El barco no había llegado allí por accidente, la marea no lo había traído por casualidad. Rafael sabía que estaba allí. Quizás él mismo lo había guiado a la trampa. Había estado vigilando la costa esperando este premio, esperando que la marea le entregara el botín. Y ahora ella era la rata que había caído en su trampa. Ella era la testigo que había visto el interior, la que había encontrado el zapato de niño, la que había leído su nombre en la bitácora. El broche en su cintura dejó de ser una esperanza, se convirtió en una piedra de hielo, y las latas de comida a sus pies parecían un ancla que la ataba a ese barco fantasma. La voz de don Rafael cortó el aire salado, tranquila y venenosa. No gritó, no necesitaba hacerlo. Su calma era más aterradora que cualquier amenaza. «Sabía que la curiosidad te ganaría, Carmen», dijo su voz, llegando clara hasta la cubierta. No la llamaba viuda como burla, lo decía como un hecho, como una definición de su debilidad.
Hay cosas que el mar trae, mujer, y que es mejor dejar que el mar se lleve. Pedro se aferró a la falda de Carmen, tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. El muchacho entendió antes que ella que no estaban siendo rescatados, estaban siendo acorralados. Rafael levantó una mano, una señal perezosa hacia sus dos matones, quienes permanecieron inmóviles en la arena bloqueando cualquier escape. Él comenzó a subir. No usó la escalerilla de cuerda con prisa, sino con una lentitud deliberada, metódica. Sus botas pesadas golpearon los peldaños de madera uno por uno, un sonido sordo que marcaba el ritmo de su llegada. Carmen retrocedió un paso, empujando a Pedro detrás de ella hacia el camarote. Cuando Rafael puso un pie en la cubierta, el barco pareció inclinarse bajo su peso. Era un hombre corpulento, no gordo, sino denso como la madera dura. Olía a tabaco barato, a pescado seco y a esa autoridad rancia de quien nunca ha sido desafiado. Sus ojos, pequeños y oscuros, la barrieron a ella y al muchacho con desdén. Luego, su mirada recorrió la cubierta, notando las copas caídas, la opulencia desordenada. Carmen sintió el peso helado del broche contra su vientre. Era un bloque de hielo que quemaba, un secreto que la ahogaba. Sus brazos temblaban bajo el peso de las latas de comida. Eran su única defensa, su única justificación para estar allí. Solo buscaba comida, don Rafael, tartamudeó ella, odiando la debilidad en su propia voz. Mis hijos no han comido. La marea trajo el barco. Pensé que era un milagro. Quería que él viera solo a la viuda hambrienta, a la madre desesperada. Quería que su miseria fuera un escudo, que la hiciera parecer inofensiva, demasiado insignificante para ser una amenaza. Don Rafael rió, un sonido seco, sin alegría, como piedras chocando. Un milagro, repitió probando la palabra. El mar no trae milagros, Carmen, trae basura y trae problemas. Sus ojos se detuvieron en las latas que ella sostenía. Hizo un gesto de desprecio. No le importaba la comida. Él no tenía hambre. Su mirada se movió más allá de ella, hacia la puerta abierta del camarote principal, el lugar de donde ella acababa de salir. Sus ojos se entrecerraron. ¿Y qué más encontraste en tu milagro? ¿Encontraste algo interesante? ¿Algo que brille? Su voz bajó, volviéndose íntima y peligrosa. Él sabía exactamente lo que había en ese barco. Dio un paso hacia el camarote. Carmen se movió instintivamente, bloqueando la entrada, protegiendo a Pedro, pero también protegiendo el secreto del zapato de niño y la bitácora sobre el escritorio. Este movimiento, este pequeño acto de desafío, cambió la expresión de Rafael. La diversión desapareció, reemplazada por una impaciencia fría. «Quítate del camino, mujer». Estaba acostumbrado a que la gente obedeciera. Estaba acostumbrado a que las mujeres bajaran la mirada. Pero Carmen, con el hambre de sus hijos y el ultimátum del anochecer pesando sobre ella, sintió que algo se rompía. El miedo seguía allí, pero ahora estaba mezclado con una rabia sorda. «Sí», dijo ella, su voz temblando, pero encontrando un filo inesperado. «Sí, encontré algo». Sus manos soltaron las latas de comida que cayeron a la cubierta con un estruendo metálico que hizo saltar a Pedro. Sus manos estaban vacías, excepto por una, la mano que se había aferrado a la bitácora de cuero. La levantó. «Encontré esto». No era un movimiento amenazante, sino una revelación. Sostuvo el libro pesado en el aire, gris, un objeto que olía a tinta y a mar, el libro que contenía su nombre. Rafael se congeló, su cuerpo entero se tensó. Sus ojos se clavaron en el libro de cuero oscuro. Carmen vio el reconocimiento instantáneo, seguido de una oleada de incredulidad y furia. Él dio un paso atrás involuntario. Él no sabía que existía una bitácora, o tal vez, en la prisa de la traición y en la oscuridad de la noche anterior, la había olvidado.
Carmen lo supo en ese instante. Rafael no sabía leer, lo supo por la forma en que miraba el libro, no como una fuente de información, sino como un objeto maldito, un símbolo de poder que él no podía controlar. La palabra escrita era un arma de los patrones, y ahora esa arma estaba en manos de ella. El miedo de Carmen se evaporó, reemplazado por una claridad helada. El hambre, la deuda, la choza, todo desapareció. Solo quedaba este momento, este duelo silencioso en la cubierta de un barco fantasma. El capitán escribió todo, mintió ella, su voz sonando extrañamente tranquila en sus propios oídos. Escribió sobre usted, don Rafael, escribió sobre el trato que hicieron, y escribió cómo usted los traicionó. Cada palabra era una piedra lanzada con precisión. Vio cómo la cara de Rafael se contraía, su piel oscureciéndose por la sangre que subía a su rostro. La palabra traición colgaba entre ellos, innegable. Él no dijo nada. El silencio se estiró lleno de violencia contenida. Él estaba calculando, podía matarla allí mismo, a ella y al muchacho, arrojarlos al mar junto con el libro. Pero, ¿y los otros 5 hijos en la choza? ¿Y si ella había hablado? ¿Y si el libro era solo una copia? La duda por primera vez había entrado en los ojos del cacique. Él, que controlaba el puerto, estaba siendo controlado por un libro que no puede leer y una mujer que debería estar rogando por su vida. El poder había cambiado de manos, aunque fuera por un instante. «Te doy el barco», dijo Carmen finalmente, su voz firme. «Toda esta chatarra es tuya, las joyas, el oro, lo que sea que esa gente traía». Hizo un gesto hacia el camarote, como si supiera de otros tesoros. «Pero dejas mi casa en paz, perdona la deuda de Juan y nos das paso seguro en la próxima carreta que vaya al norte a mí y a mis 6 hijos». Acercó la bitácora peligrosamente al borde de la cubierta sobre el agua gris. «O quemo este libro, página por página, y le digo a cada pescador de la cala lo que leí, y luego se lo entrego al primer guardia civil que pise esta playa». El silencio en la cubierta se volvió pesado, espeso como la niebla que se negaba a disiparse. El único sonido era el silbido del viento y el murmullo de las olas retirándose. Don Rafael la miró fijamente. Sus ojos oscuros, antes llenos de burla y poder, ahora eran pura piedra. Estaba calculando. Carmen no respiraba. El libro en su mano temblaba visiblemente, pero ella mantenía el brazo extendido, el libro colgando sobre el abismo gris del mar. El viento azotaba su falda raída, pegándosela a las piernas. Rafael, el hombre que controlaba la vida y la muerte en esa costa, el hombre que, según los susurros, ahogaba a sus enemigos y los reportaba como perdidos en la tormenta, estaba siendo desafiado por una viuda descalza, sucia de arena, que sostenía un libro que él no podía leer. Vio la furia pura en la mandíbula apretada de Rafael, el músculo saltando rítmicamente bajo su piel curtida por el sol. Él odiaba ser acorralado. La odiaba a ella por hacerlo. Quería el libro, quería arrebatárselo de la mano y romperle el cuello allí mismo, arrojarla junto a su hijo al mar y decir que el barco fantasma se los había llevado. Pero no podía. Carmen había sido demasiado astuta o demasiado desesperada, que a veces es lo mismo. «Guardias civiles», había dicho ella. Esa palabra era un veneno en el puerto. Los guardias civiles traían preguntas, traían soldados uniformados que no respetaban la ley del cacique y la traición a una familia rica de la capital. Eso era un asunto muy diferente a hacer desaparecer a un simple pescador como Juan. Rafael asintió. Fue un movimiento lento, casi imperceptible, un gesto de derrota que le costó el alma. El odio en su mirada era tan espeso que Carmen casi retrocedió. «Trato hecho», gruñó. La voz fue un raspado de piedras, la voz de un hombre tragando veneno. «Dame el libro y lárgate de mi vista. Tienes hasta el anochecer para tomar la carreta que va a Sevilla. Si te veo en esta playa mañana al amanecer, el trato se cancela». Pero Carmen, sintiendo ese poder frágil, no se movió. El miedo la hacía más astuta de lo que nunca había sido. «No», dijo ella, «el libro se queda conmigo.
Se lo entregaré al carretero cuando mis 6 hijos y yo estemos subidos y lejos del puerto. Si algo nos pasa, si no llegamos a esa carreta, él tiene órdenes de llevarlo al fuerte de la capital. Era una mentira construida sobre otra mentira, una torre de engaños edificada sobre la pura desesperación. Rafael la miró, y por primera vez, Carmen vio algo parecido al respeto en sus ojos inertes. Era el respeto de un depredador por otro. Soltó una carcajada que sonó a tos seca. «Eres más astuta de lo que pensé, Carmen». Dio un paso atrás y se hizo a un lado, un gesto amplio y burlón despejando el camino hacia la escalerilla de cuerda. «Anda, toma tu comida podrida y lárgate de mi barco, y llévate a tu crío». Carmen no se movió, no le quitó los ojos de encima. «Pedro», dijo su voz firme, «baja ahora, no corras, con cuidado». El muchacho, pálido como la espuma del mar, obedeció. Agarró la escalerilla y descendió rápidamente, sus pies desnudos resbalando en los peldaños mojados. Cuando Pedro tocó la arena, Carmen por fin se movió. Sin darle la espalda a Rafael, retrocedió lentamente, recogiendo las latas de comida que había soltado. Las metió en el hueco de su falda, sintiendo el metal frío de las conservas junto al metal helado del broche en su cintura. Con la bitácora pesada metida bajo el brazo, agarró la cuerda. Bajar fue una agonía. Sus manos temblaban tanto que casi resbalaba. Las latas pesaban. Cada segundo esperaba sentir la mano de Rafael en su cabello, una bota en su espalda. Cuando sus pies desnudos tocaron la arena fría y húmeda, sintió un alivio tan profundo que sus rodillas casi cedieron. Agarró la mano temblorosa de Pedro. «No mires atrás», le ordenó. «Camina a la choza rápido». Apenas habían recorrido 20 metros sobre la arena blanda cuando escucharon un estruendo detrás de ellos, un sonido violento de madera rompiéndose y un grito de furia pura. Carmen no pudo evitarlo y miró por encima del hombro. Don Rafael, en un ataque de rabia frustrada, había pateado la mesa de la cubierta, lanzando los platos de porcelana y las copas de cristal contra el camarote. Sus hombres, el mudo y el cicatrizado, ahora estaban subiendo al barco armados con barras de hierro. «Encuéntrenlo», gritaba Rafael. Su voz ya no era tranquila, sino un rugido animal. «Desarmen este maldito barco tabla por tabla. Quiero las joyas». Carmen apretó el paso, casi arrastrando a Pedro. El broche en su cintura era un carbón ardiente. Él estaba buscando las joyas que ella nunca mencionó. Él estaba destrozando el barco por el tesoro que creía que era suyo, el tesoro que ella había encontrado, robado una pieza y vuelto a esconder. Rafael pensaba que la había vencido, que la había asustado para que se fuera con unas simples latas de comida. No sabía que ella se llevaba la llave de su futuro, el precio de su libertad, un secreto helado cosido contra su piel. Él buscaba el botín, ella se llevaba la vida. El verdadero tesoro, el pequeño, el portátil, el que podía salvarlos, era de ella. El camino de regreso a la choza pareció durar una eternidad. La niebla se había ido casi por completo, y la luz gris del día exponía la miseria de la costa. Las rocas negras como dientes podridos. Cada sombra parecía un hombre de Rafael esperando para emboscarlos. Carmen no dejó de correr hasta que vio la puerta desvencijada de su choza. Empujó a Pedro dentro y cerró la puerta, atrancándola con el trompo podrido que usaban para ese propósito. Los otros 5 niños se despertaron, asustados por la entrada abrupta y la respiración agitada de su madre. Carmen se apoyó contra la pared de adobe, el pecho ardiendo, la bitácora cayendo al suelo de tierra con un golpe sordo. Abrió su falda y dejó caer las latas de comida. Rodaron por el suelo. Los niños soltaron gritos ahogados de alegría. Duraznos, sardinas, carne, se abalanzaron sobre ellas, golpeando las latas contra el suelo tratando de abrirlas. Pero Carmen no los veía. Su mano fue a su cintura, donde el broche estaba a salvo, y entonces su otra mano fue al bolsillo de su falda. Sacó el único otro objeto que había tomado del barco, algo que había recogido instintivamente mientras salía del camarote, algo que no tenía valor monetario, pero que lo era todo. El pequeño zapato de charol del niño desaparecido lo apretó contra su pecho, tan fuerte que el tacón duro le dolió.
Era un recordatorio, la prueba de un crimen que nunca sería castigado, la prueba de que el mundo era injusto y cruel, pero también era la prueba de que ella había sobrevivido. El barco, como decía el título, había cambiado su vida para siempre. No la hizo rica, la hizo libre. Le enseñó que el verdadero tesoro no eran las joyas escondidas bajo el piso, sino la fuerza que encontró dentro de sí misma para enfrentar al monstruo que caminaba en la tierra. Y mientras se alejaba mentalmente de esa playa con sus 6 hijos a salvo por ahora, apretó el pequeño zapato, un recordatorio de que la verdadera riqueza es tener algo por qué luchar. El sonido de sus hijos devorando la comida fue lo único que la mantuvo en pie. Pedro, con el cuchillo de cocina de su madre, había logrado perforar una lata de duraznos en almíbar. Los niños metían las manos sucias en el jarabe espeso, sorbiendo el líquido dulce, sus rostros manchados de alivio. Era la primera vez que comían algo dulce en más de un año. Carmen observaba la escena con un nudo en la garganta. Esa alegría desesperada, ese alivio animal era por lo que había apostado su vida. Pero la imagen de Rafael, gritando y destrozando la cubierta del barco, estaba grabada a fuego en su mente. No les había dado hasta el anochecer, les había dado una ventaja, y esa ventaja se estaba acabando con cada segundo que pasaba. El ultimátum era real. Si te veo en esta playa mañana al amanecer, el amanecer. Tenían que irse ahora. Se sacudió el estupor. Pedro, ayúdame. Su voz fue un látigo. No podemos comer todo, guarden eso. Empujó las latas restantes en 2 morrales de yute que colgaban de un clavo. No había tiempo para empacar. ¿Empacar qué? Los esteros húmedos, la olla de barro rajada. Su vida entera cabía en esos 2 morrales y en los cuerpos frágiles de sus hijos. Agarró la pequeña estatuilla de madera de la Virgen que había pertenecido a su madre, el único objeto que no era utilitario, y la metió en su blusa junto al broche. El rubí frío y la madera áspera se tocaron contra su piel. Uno era su pecado, el otro su plegaria. Agarró la bitácora del suelo. El libro era pesado, inútil. Sabía que su mentira sobre el carretero y el guardia civil era transparente como el agua, pero había funcionado por el miedo de Rafael a lo desconocido, a la palabra escrita. «Ana, a tu espalda, Pedro». El muchacho asintió, su rostro repentinamente serio, el dulzor de los duraznos olvidado. Ayudó a amarrar a la bebé a la espalda de Carmen con un rebozo gastado. Los otros 4 niños, de entre 5 y 9 años, la miraban con terror. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó María de 9 años, sus ojos idénticos a los de Juan. «Nos vamos de aquí», dijo Carmen, su voz sonando más valiente de lo que se sentía. «A un lugar mejor. Ahora todos en fila, denme la mano. No quiero un solo ruido, ¿entienden? Ni un susurro. Hay hombres malos ahí fuera». Los niños asintieron, sus rostros pálidos. El hambre había sido reemplazada por un miedo más agudo. Salieron de la choza uno por uno, como una fila de patitos asustados, dejando la puerta abierta, balanceándose con el viento que ahora olía a lluvia inminente. El camino desde la choza hasta la vereda principal era un infierno de lodo y raíces. No era un camino, sino un sendero de cabras que serpenteaba a través de la densa vegetación costera. Carmen caminaba primero, con Ana rebotando en su espalda y un morral pesado en la mano. Pedro cerraba la fila, llevando el otro morral y sosteniendo la mano del más pequeño. Cada crujido de una rama, cada grito de un mono en la distancia hacía que Carmen se detuviera, su corazón saltando a su garganta. Esperaba ver el rostro del cicatrizado o el mudo aparecer entre las hojas de plátano silvestre. Sabía que Rafael era un hombre de palabra, pero su palabra era la de una serpiente. Podía haberles dado el trato solo para cazarlos en el camino, lejos de la vista del mar. El aire estaba pesado, húmedo, cargado con la electricidad de la tormenta que se acercaba. La caminata era lenta, dolorosamente lenta. El niño de 5 años, Luis, tropezó y cayó en el lodo soltando un gemido. Carmen lo levantó con un tirón brusco, su paciencia borrada por el pánico.
Silencio, sisó, más dura de lo que pretendía. El niño ahogó su llanto, pero las lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas sucias de barro. El peso de Ana en su espalda era abrumador. Las correas del morral cortaban sus hombros. La bitácora, que Pedro llevaba ahora bajo el brazo, golpeaba su costado. Cada paso era una agonía. El broche en su cintura era un punto de dolor helado, recordándole por qué estaban huyendo. Después de lo que pareció una vida entera, emergieron de la selva a la cicatriz de tierra roja que llamaban el Camino Real. No era más que un sendero de carretas, dos surcos profundos de lodo seco flanqueados por muros de vegetación impenetrable. Estaba desierto, el silencio era absoluto, roto solo por el zumbido de los insectos y la respiración agitada de sus hijos. «¿Dónde está la carreta, mamá?», susurró María. Carmen miró en ambas direcciones. Nada, solo el camino vacío que se perdía en la distancia. El pánico comenzó a subirle por la garganta, un sabor a bilis. Había mentido Rafael, no había carreta, los había enviado allí para que murieran solos, lejos de su vista. Se sentaron al borde del camino, ocultos entre los arbustos. Los minutos se estiraron como horas. Los niños se acurrucaron juntos, sus pequeños cuerpos temblando de agotamiento y miedo. Pedro, siempre el vigía, miraba fijamente el camino en dirección al puerto, sus manos apretadas en puños. Carmen sintió el impulso de sacar el broche, de mirarlo a la luz del día, de asegurarse de que era real, de que todo ese riesgo había valido la pena, pero se contuvo. Sacar esa joya allí, en medio de la nada, era tentar al destino. El cielo se oscureció, las nubes grises finalmente cerrándose sobre ellos. Las primeras gotas frías de lluvia comenzaron a caer, una lluvia pesada tropical. Ana empezó a llorar de nuevo, un llanto cansado y mojado. Justo cuando Carmen sentía que la esperanza se rompía, que Rafael había ganado, que tendría que llevar a sus hijos de regreso a la selva para morir, escuchó un sonido. No era el rugido del mar, era un traqueteo lento, el chirrido de madera contra madera y el resoplido de mulas cansadas. Venía de la dirección del puerto. Era la carreta. Fueran los hombres de Rafael. Carmen empujó a sus hijos más adentro de los arbustos, su corazón latiendo en un ritmo descontrolado. El sonido se acercó, un sudor frío corrió por su espalda, mezclándose con la lluvia. Salvación o ejecución, la ambigüedad era una tortura. Finalmente, la carreta apareció. Era una plataforma grande tirada por 4 mulas, sus costados cargados de sacos de copra. El carretero, un hombre viejo y curtido, con el rostro como un mapa de arrugas, detuvo a las mulas. No parecía sorprendido. Sus ojos, sin embargo, estaban llenos de miedo. «Suban», dijo, su voz baja y urgente. Rafael dijo que vendrían. Dijo que me diera prisa. El alivio fue tan abrumador que Carmen casi se desmaya, pero fue un alivio corto. El miedo en los ojos del carretero era más elocuente que cualquier amenaza. Él trabajaba para Rafael. Estaba aterrorizado. Esto no era un favor, era una orden que él estaba cumpliendo a regañadientes. Mientras ayudaba a subir al último niño, el carretero miró la bitácora que Pedro aún aferraba. «El patrón dijo que le diera eso», dijo extendiendo una mano temblorosa. Carmen lo miró. Si le daba el libro, perdía su única garantía. Si no se lo daba, él podía dejarlos allí. El juego, entendió ella, aún no había terminado. Carmen apretó el libro contra su pecho, el cuero húmedo pegándose a su blusa raída, miró al carretero. Era un hombre viejo, uno que había visto toda su vida en el puerto. Un hombre que siempre bajaba la mirada ante Rafael, que aceptaba su paga en aguardiente y silencio. Vio el terror puro en sus ojos y supo que él era solo un peón, tan atrapado como ella, aplastado entre el miedo al cacique y el miedo a lo desconocido. «Este libro», dijo ella, su voz cortando la lluvia incipiente, tan fría como el broche en su cintura, «es mi seguro,
Es el seguro de mis 6 hijos. Y usted le dirá a don Rafael que se lo entregaré al comandante en Sevilla si no llegamos a salvo. El hombre tragó saliva, su nuez de Adán subiendo y bajando. El sudor frío perlaba su frente a pesar del viento helado. Pero Carmen, él me matará si no se lo llevo, él dijo. Ella dio un paso más cerca, invadiendo su espacio, obligándolo a mirarla. Y los guardias civiles lo colgarán a usted si lo encuentran cómplice de lo que pasó en ese barco. Yo solo quiero salvar a mis hijos. Usted, sálvese usted mismo. Rafael no está aquí. Yo sí, y este libro también. Llévenos ahora. Llévenos ahora. La lógica era brutal y funcionó. El miedo a una muerte lejana, pero segura a manos de la ley, era más fuerte que el miedo a una muerte probable a manos de Rafael. El carretero miró una última vez hacia atrás, hacia el camino oscuro que llevaba al puerto, como si esperara ver al mismo aparecer entre los árboles. El miedo a Rafael era inmediato, pero el miedo a la capital, a los soldados uniformados, a la horca, ese era un miedo más grande, más definitivo. «Suban», gruñó finalmente, sin mirarla, su voz rota por la tensión. «Suban rápido y que Dios se apiade de nosotros». Fue un caos de lodo, pánico y cuerpos pequeños. Carmen empujó a María y a Luis hacia la plataforma de madera, mientras Pedro, valiente, ayudaba a los más pequeños a trepar sobre los sacos ásperos y olorosos de copra. La carreta apestaba a coco rancio, a humedad y a miedo. Carmen fue la última en subir, empujando a Pedro por delante de ella sin soltar la bitácora. Cuando estuvo arriba sobre la carga inestable, miró por última vez hacia la costa. Era solo una línea gris, una cicatriz de arena y espuma que desaparecía bajo la tormenta que ahora caía con furia. No sintió nostalgia, no sintió tristeza por la choza, solo sintió el frío profundo del escape, la certeza de que si volvía a poner un pie allí, la tierra misma se la tragaría. El carretero dio un latigazo y la carreta se sacudió hacia adelante. El viaje fue un infierno. La carreta se sacudió violentamente, comenzando su marcha sobre el camino, que era un río de lodo. El carretero azotaba a las mulas con una urgencia febril, haciendo que las ruedas de madera sólida se hundieran en los baches y salieran con un chasquido que sacudía los dientes. Carmen y sus hijos se acurrucaron bajo la lona engrasada que apenas cubría la carga. La lluvia se intensificó, un diluvio que golpeaba la lona como tambores sordos. Estaban apretados entre los sacos, el olor a yute mojado llenando sus pulmones, mezclado con el olor agrio del miedo de sus propios cuerpos. Carmen sintió el broche en su cintura. Ya no era un hielo, era un carbón ardiente. Era el precio de este viaje, el precio de la cobardía del carretero. Era el precio de la vida del niño del zapato de charol. Se preguntó por primera vez cuánto valdría realmente. 100 pesetas, 1000, lo suficiente para una pequeña casa de adobe lejos, muy lejos de cualquier mar. Lo suficiente para que sus hijos comieran carne más de una vez al año. El peso de esa pequeña joya se sentía más pesado que todas las latas de comida que había dejado atrás, más pesado que el cuerpo de Ana durmiendo sobre su pecho. Ana lloraba en silencio contra su madre, un llanto agotado por el hambre y el miedo hasta que el traqueteo la durmió. Luis temblaba incontrolablemente, sus dientes castañeteando por el frío y el terror. María, con sus 9 años, intentaba cubrirlo con su propio rebozo empapado, un gesto maternal inútil, pero tierno. Pedro, sin embargo, no se movía. Se había sentado erguido junto a la abertura crasera de la lona, sus ojos fijos en el camino oscuro que dejaban atrás. Estaba vigilando. A sus 13 años entendía perfectamente que la huida no significaba seguridad, significaba estar en movimiento, un blanco más difícil de alcanzar. Carmen lo observó, su corazón doliéndose con una mezcla de orgullo y dolor profundo. Le estaba robando la infancia, pero le estaba regalando la vida. La bitácora, ahora en su regazo, se estaba empapando con la lluvia que se filtraba. El cuero soltaba un olor a animal mojado y la tinta, supongo, se estaría corriendo, borrando la única prueba de su mentira. Se dio cuenta de que el poder nunca había estado en el libro en sí, sino en la ignorancia de Rafael, en su miedo a la palabra escrita.
El libro era un fetiche, un símbolo. Su verdadera arma había sido la mentira. Viajaron durante horas en esa oscuridad miserable y húmeda. La carreta rara vez disminuía la velocidad, excepto para cruzar ríos crecidos que amenazaban con arrastrarlos. El amanecer los encontró en un paisaje completamente diferente. La selva costera había dado paso a colinas áridas y secas. El aire ya no olía a sal y podredumbre, sino a polvo y mezquite. Justo cuando el primer sol pálido y enfermizo rompía las nubes grises, la carreta se detuvo bruscamente en las afueras de un pueblo mucho más grande, un lugar con casas de 2 pisos y calles empedradas. «Sevilla», dijo el carretero, su voz áspera. Ni siquiera las miró. Se quedó mirando al frente, ansioso por volver a la oscuridad antes de que saliera el sol por completo. «Tome», dijo Carmen exhausta, extendiendo la bitácora mojada. Era lo justo. El hombre la miró con genuino horror y la empujó de vuelta como si le estuviera entregando una serpiente. «No quiero esa cosa», sisó. «Es una maldición. Quémela, tírela al mar y no le digan a nadie quién los trajo. Rafael tiene ojos hasta en el infierno». Dio un latigazo a las mulas y la carreta desapareció calle abajo, dejándolos solos en el lodo al borde de una ciudad desconocida. Sevilla. Carmen se quedó inmóvil en el lodo de la calle, el olor a polvo y ciudad desconocida llenando sus pulmones. Sus 6 hijos se agruparon a su alrededor, una pequeña isla de miseria en medio de la calle principal de Sevilla. La ciudad despertaba. Hombres con sombreros limpios pasaban a caballo. Mujeres con rebozos de seda se dirigían a la iglesia. Y todos los miraban. Los miraban con esa mezcla de lástima y desprecio que se reserva para los desterrados, para los sin tierra. Vio a un guardia civil en la esquina, su uniforme azul impecable, su rifle al hombro, sintió el peso del broche en su cintura y el miedo la paralizó. Aquí la ley existía, pero sabía instintivamente que esa ley no estaba de su lado. Una viuda con 6 niños, sucia de lodo, con una joya robada, sería arrestada antes de poder dar 10 pasos. El carretero había desaparecido y con él su último vínculo con el mundo que conocía. Estaban solos, expuestos. «Mamá», susurró María aferrándose a su falda, «tengo frío». La lluvia había cesado, pero el aire de la mañana era húmedo y cortante. Carmen agarró a sus 2 hijos más pequeños de la mano y empujó a Pedro. «Caminan rápido, lejos de esta calle». Se metieron en los callejones traseros, un laberinto de basura, perros flacos y olor a orines. Encontró un hueco, el rincón de una pared derrumbada detrás del mercado, ocultado por pilas de cajas de madera podridas. «Aquí», ordenó, «siéntense, no se muevan». Los niños se desplomaron exhaustos sobre la tierra húmeda. Se sentó con ellos dándoles la espalda al callejón, creando un muro humano. Sacó la bitácora. El cuero estaba hinchado y deformado por el agua. La abrió. Las páginas eran un borrón de tinta corrida. Las palabras que la habían salvado ahora eran solo manchas azules y negras sin sentido. El libro era un peso muerto. Su poder se había disuelto con la lluvia, revelando la mentira sobre la que se había construido su escape. Lo miró por un largo momento. Luego, con una calma metódica, empezó a arrancar las páginas una por una, las hizo jirones y las enterró en el lodo fétido del callejón, mezclándolas con la basura. Destruyó la prueba de su mentira. La única conexión que le quedaba con el barco fantasma era un entierro. El entierro de la mujer que había sido la viuda de Juan. Ahora el broche. Con manos temblorosas lo sacó de su cintura por primera vez a la luz del día. El sol pálido golpeó la piedra y la joya pareció incendiarse. Era un rubí enorme de un rojo profundo rodeado por diamantes que brillaban con un fuego blanco y frío. Era obscenamente hermoso. Era el objeto más peligroso que jamás había tocado. «¿Mamá?», susurró Pedro, sus ojos enormes fijos en la joya. Eso es de los patrones. Van a pensar que lo robamos».
Su hijo, con sus 13 años, entendía el mundo mejor que muchos hombres. Tenía razón, no podía vender esto, no así. Volvió a mirar la joya. El brillo rojo le recordó el olor a óxido en el camarote, le recordó el zapato de charol. Esta cosa hermosa era el precio de una vida, quizás de varias. Tenía que usarla con la misma inteligencia brutal con la que la había robado. No podía ir a un joyero decente en la calle principal. Esos hombres eran amigos de otros hombres ricos como Rafael, como los dueños del barco. La entregarían a los guardias civiles sin pensarlo. Necesitaba a alguien como ella, alguien que viviera en las sombras, alguien que entendiera el valor del secreto y el precio de la discreción. Una casa de empeño, un prestamista en la parte más oscura del puerto, alguien que comprara almas sin hacer preguntas. Guardó el broche, sintió su peso contra su estómago vacío. El hambre de sus hijos era un dolor agudo. Sacó la última lata de sardinas del morral de Pedro. El muchacho la miró, sus ojos cuestionando. «Coman», dijo ella, «es lo último». Abrió la lata con su cuchillo y repartió el pescado aceitoso entre los 6. Comieron con las manos en silencio, devorando la comida fría en ese callejón sucio. Era un festín macabro, un banquete comprado con el secreto de un asesinato. Era el sabor de la supervivencia. Cuando terminaron, limpió sus bocas con el borde de su falda. Se puso de pie, su decisión tomada. Miró a Pedro. Ya no era un niño, era su socio, su soldado. «Cuídalos», le dijo, su voz baja y firme como el acero. «Tengo que ir a vender algo. Voy a conseguir dinero para el tren, un tren que nos lleve lejos al norte, donde el mar no pueda tocarnos». Le entregó a Pedro el pequeño zapato de charol que había guardado. «Si no vuelvo antes de que el sol se ponga, si algo me pasa, toma a tus hermanos y corre. Corre a la iglesia, pide ayuda al cura. Muéstrale esto, dile que Rafael nos persigue». Le estaba dando a su hijo una carga imposible, pero era la única herencia que tenía para dejarle. Pedro agarró el zapato, no lloró, solo asintió, sus ojos oscuros llenos de una gravedad terrible. «No te tardes, mamá». Carmen se arregló el rebozo, ocultando las manchas de lodo y sangre seca de su blusa. Con el broche de rubí apretado en un puño dentro de su bolsillo y el peso de 6 vidas en sus hombros, salió del callejón. Caminó hacia el ruido del mercado, una sombra entre la multitud, una fantasma descalza que llevaba dentro de sí el precio de un reino. ¿Iba a vender su secreto o a morir en el intento? No tenía idea a dónde iba. Solo sabía que tenía que alejarse de las calles limpias y las miradas de los guardias civiles. Se adentró en el laberinto del mercado, más allá de los puestos de frutas y carne fresca, hacia los callejones traseros donde el sol no llegaba. El aire olía a pescado podrido, a pulque derramado y a carbón. Aquí la gente no la miraba con desprecio, la miraban con la misma indiferencia de quien reconoce un igual en la miseria. Preguntó a una mujer vieja que vendía hierbas secas. Su voz apenas un susurro. ¿Dónde puedo empeñar algo de valor, sin preguntas? La anciana levantó la vista, sus ojos nublados por las cataratas, y la estudió. Vio el lodo, la desesperación, la ropa fina pero destrozada de Pedro, que Carmen le había puesto al niño. Vio a una mujer huyendo. «Al fondo de esta calle», dijo la anciana, su voz como el raspar de hojas secas. «Busca la puerta roja con el ojo de hierro. Se llama el Turco. Pero ten cuidado, hija. El Turco no hace preguntas, pero cobra con el alma». Carmen asintió. «No me queda alma para cobrar», murmuró. Dio media vuelta y caminó hacia la puerta roja, sintiendo el broche en su mano sudorosa como una brasa viva. La puerta roja estaba al final de un callejón sin salida, tan estrecho que los muros de adobe parecían inclinarse uno hacia el otro, listos para aplastarla. El aire aquí no se movía.
Apestaba a agua estancada, a mezcal barato y a los despojos del mercado que se pudrían a pocos metros. No había sonido, excepto el goteo rítmico de una tubería rota y el zumbido de moscas gordas y azules. La puerta en sí estaba descascarillada, la pintura roja agrietada, revelando la madera gris y muerta debajo. En el centro, a la altura de los ojos, había un pequeño adorno de hierro forjado, un ojo de hierro que parecía observarla con una malicia fría e inorgánica. Carmen levantó el puño para golpear, pero su mano se detuvo. El consejo de la anciana resonó: cobra con el alma. Tragó el sabor agrio del miedo. Sus hijos esperaban. Golpeó 3 veces, un sonido seco que murió instantáneamente en el aire pesado. La puerta no se abrió con un chirrido, sino que se deslizó hacia adentro casi sin sonido, revelando una oscuridad total. Una mano pálida, de dedos largos y limpios, emergió de la negrura e hizo un gesto para que entrara. Carmen dio un paso adentro, cruzando el umbral de la luz gris del callejón a una penumbra que olía a polvo antiguo. El interior no era un taller, era una tumba de objetos muertos. No había oro ni plata a la vista. Solo los tristes remanentes de otras vidas desesperadas. Viejas guitarras con cuerdas rotas colgadas de las paredes, medallas militares descoloridas, un solo candelabro de plata manchado, libros encuadernados en cuero que se deshacían por la humedad. El aire era denso, cargado con el olor a papel viejo, a café sin preparar y a algo dulce y químico, como un veneno para ratas. Detrás de un pesado escritorio de madera oscura se sentaba él. El turco no era el hombre corpulento y amenazante que había imaginado. Era pequeño, casi frágil, vestido con un traje oscuro e impecable que contrastaba absurdamente con la mugre del lugar. No levantó la mirada cuando ella entró. Estaba concentrado en pulir meticulosamente unos anteojos redondos con un pañuelo de seda. Sus manos eran pálidas, sus uñas perfectamente limpias. Era una anomalía aterradora en ese callejón. «Cierra la puerta», dijo, su voz suave, casi un susurro, con un acento extraño que Carmen no reconoció. El sonido del pesado cerrojo de hierro deslizándose en su lugar resonó en el silencio, un sonido definitivo que le erizó la piel. La trampa estaba cerrada. Carmen avanzó hasta quedar frente al escritorio. Se sentía sucia, un animal de lodo en un santuario oscuro. El corazón le golpeaba las costillas con tanta fuerza que estaba segura de que él podía oírlo. El turco se puso los anteojos lentamente y por fin levantó la vista. Sus ojos magnificados por los cristales eran planos, grises y completamente vacíos de emoción. La miraron, la desnudaron, la evaluaron. «La anciana del mercado te envió», afirmó, no preguntó. «Tienes prisa, tienes miedo y tienes algo que no te pertenece». Su voz suave era una caricia helada. «Muéstralo». Era una orden, no una petición. La mano de Carmen temblaba tan violentamente que apenas podía abrir el puño. El miedo y el hambre la hacían débil. Se sintió estúpida, una niña jugando un juego de adultos peligrosos. Con un esfuerzo de voluntad, abrió la mano y dejó caer el broche sobre la madera oscura y pulida del escritorio. El contraste fue brutal. La joya, incluso en la penumbra de la habitación, iluminada solo por un quinqué de aceite, pareció cobrar vida. El rubí central pulsaba como un corazón de carbón ardiente, y los diamantes a su alrededor chupaban la escasa luz devolviéndola en destellos blancos y fríos. Era un objeto de otro mundo, un objeto que gritaba crimen. La expresión del turco no cambió ni un ápice, no jadeó, no se inclinó hacia adelante. Su quietud se volvió absoluta, la quietud de una araña que ve a la mosca entrar en su tela. No lo tocó, simplemente lo miró. Carmen sentía el sudor frío correr por su espalda. El olor a pescado podrido de sus manos le pareció insoportable. Pensó en Pedro con su rostro grave vigilando en el callejón. Pensó en Ana llorando de hambre. Pensó en Rafael destrozando el barco. El silencio se estiró hasta que Carmen sintió que se rompería. El turco extendió un dedo pálido y sin tocar la joya, la giró sobre el escritorio. Acercó el quinqué de aceite, la llama amarilla bailando.
La luz golpeó las facetas del rubí, proyectando un reflejo rojo y sangriento en la pared detrás de él. Carmen podía oír el rugido de su propia sangre en sus oídos. Cada segundo era una tortura. «Es robado», afirmó el turco, su voz tan plana como sus ojos. No era una pregunta, era el cierre de un trato. Carmen tragó saliva, su garganta seca como el polvo. «Es un pago», susurró ella, su voz un graznido seco, casi inaudible. «Un pago por una vida que se perdió en el mar». Era una media verdad, pero sonaba hueca incluso para ella. El turco por fin lo tocó. Lo levantó con la punta de sus dedos limpios, como si manipulara un insecto delicado. Lo sopesó en su mano pálida. Luego la miró directamente a los ojos, y ella sintió que esos ojos grises podían ver el barco, la bitácora y el miedo de Rafael. «Esto vale una fortuna en la capital, miles de pesetas», dijo en voz baja. Carmen sintió una chispa de esperanza. «Aquí», continuó él, y la chispa murió. «Aquí no vale nada, vale problemas, vale la atención de los guardias civiles, vale que un hombre como don Rafael te siga hasta el infierno». El nombre, sabía el nombre. La sangre de Carmen se convirtió en hielo. El turco dejó caer el broche sobre el escritorio con un chasquido seco. El juego había terminado. «Él sabe que lo tienes», mintió el turco. Y Carmen casi se desmorona. «Me mandó un mensaje esta mañana que una viuda vendría con algo robado, que se lo comprara barato y le avisara». Carmen dejó de respirar. Rafael sabía todo, había sido una trampa. «Pero yo soy un hombre de negocios, no un soplón», continuó el turco. «Te doy 100 pesetas, no por la joya, por el silencio, para que desaparezcas de esta ciudad antes de que él llegue». 100 pesetas. La palabra fue un suspiro de aire robado. Era una miseria. Era el precio de un burro, no de la salvación. Era un insulto escupido a la cara del peligro que había corrido. Pero también era más dinero del que había visto junto en toda su vida. «Mis hijos son 6, necesito el tren, un tren al norte, lejos, a Madrid, necesito más». El turco se encogió de hombros, su sonrisa desapareciendo, su rostro volviéndose plano de nuevo. 100 pesetas, o te vas ahora mismo con tu piedra brillante y yo le mando un recado a quien tú sabes que está esperando en el puerto. Tienes 10 segundos para decidir, viuda. 9. El segundero de un reloj invisible en la habitación marcaba el ritmo de su sentencia. 7. 6. Carmen miró la puerta cerrada, el pesado cerrojo de hierro. Podía gritar, pero ¿quién la oiría en este callejón de muerte? Podía correr, pero ¿hacia dónde? El turco tenía razón, Rafael tenía ojos en todas partes. 100 pesetas no era una fortuna, era un pasaje. Era el precio de la gasolina para el camión de Rafael. Era el soborno para el guardia civil de la esquina. 100 pesetas. Era el precio exacto de su silencio, el precio de su desaparición. Era una miseria, un insulto escupido sobre el valor del niño del zapato de charol. Pero era más que nada. Era el precio de un tren al norte. «Acepto», dijo. Su voz un graznido seco, el sonido de la rendición. El turco no sonrió. La victoria no le daba placer. Era simplemente el estado natural de las cosas. Con una lentitud exasperante, abrió un cajón de su escritorio. No sacó monedas de oro, ni siquiera billetes limpios de banco. Sacó un fajo de billetes sucios, arrugados, manchados de grasa y quién sabe qué más. Olían a mercado, a sudor y a pescado. Los contó uno por uno sobre la madera pulida, alisándolos con su mano pálida. 10, 20, 50, 80, 100. 100 pesetas en billetes de 1 y de 5, un bulto patético que representaba el rescate de un rey. Empujó el dinero hacia ella. Carmen, con su mano sucia de lodo y arena, la misma mano que había sostenido diamantes, barrió los billetes y los guardó en el hueco profundo de su blusa. El turco recogió el broche,
La joya desapareció en su mano pálida y luego en el cajón que cerró con un sonido sordo y definitivo. Cuando Carmen se dio la vuelta para irse, la voz suave del turco la detuvo. Viuda. Ella se giró, su corazón un pájaro atrapado. Rafael no olvida, dijo él, puliendo de nuevo sus anteojos, como si la conversación ya le aburriera. Y tiene brazos muy largos. 100 pesetas te compran un tren, pero no te compran el olvido. Si yo fuera tú, no me detendría en Madrid. Si yo fuera tú, cruzaría la frontera, desaparecería de este país, porque ese rubí tiene memoria, y ahora yo también. Era una advertencia final. Un recordatorio de que había salido de la trampa de Rafael solo para entrar en la telaraña del turco. Había cambiado un dueño por otro. Agarró ese cerrojo de hierro, lo levantó con sus últimas fuerzas y salió al callejón. La luz gris del día la golpeó como un castigo. Le dolían los ojos. El aire del callejón, antes fétido, ahora olía a libertad. Corrió como no lo había hecho desde que era una niña, con los billetes arrugados arañando su piel, el corazón golpeando su garganta. Esperaba un brazo que la detuviera, la voz del cicatrizado en cada esquina, la mirada de Rafael en cada sombra. Pero no había nadie, solo los perros flacos que hurgaban en la basura y la miraban pasar sin interés. El miedo le daba alas. Cruzó el mercado empujando a la gente, un fantasma frenético que olía a mar y a lodo corriendo hacia sus hijos, su único ancla en el mundo. Llegó al muro derrumbado, sin aliento, su pecho en llamas. Vio a Pedro. El niño estaba de pie exactamente donde lo había dejado, pálido como la cera, pero erguido. Sus hermanos estaban acurrucados detrás de él, dormidos por el agotamiento. En su mano, Pedro no sostenía un palo o una piedra, sostenía el pequeño zapato de charol. Lo sostenía como un arma, como un estandarte. Cuando la vio, sus hombros, tan tensos por el peso de la responsabilidad, finalmente se hundieron. El alivio en su rostro fue tan profundo, tan doloroso, que Carmen casi se derrumba. «Ya», dijo ella agarrando su mano, «vámonos, tenemos el dinero». No preguntó si había tenido miedo, lo sabía. Corrieron por las calles traseras, una procesión extraña y sucia, una madre, 6 hijos, 2 morrales vacíos y un fajo de billetes sucios. Corrieron hacia el humo negro que manchaba el cielo, hacia el silbido agudo de la máquina de vapor. La estación de tren era un edificio de madera desvencijado, lleno de gente que gritaba, gallinas en jaulas y soldados fumando. Carmen se abrió paso hasta la taquilla, un pequeño agujero enrejado. Empujó los billetes arrugados hacia el hombre. 7 boletos, dijo, su voz ronca. ¿A dónde?, preguntó él sin mirarla. Al norte, lo más lejos que esto alcance. El hombre contó el dinero con desdén. Madrid, dijo, 3ª clase, vagón de carga. Le dio los pequeños trozos de cartón. Eran su pasaporte fuera del infierno. El vagón de 3ª clase apestaba a humo, a sudor humano, a animales y a desesperanza. Era un corral de madera sobre ruedas, lleno de familias como la suya, huyendo de algo, yendo hacia nada. Carmen encontró un rincón en el suelo entre un fardo de lana y una familia indígena que no levantó la vista. Acurrucó a sus hijos creando una fortaleza con su propio cuerpo. El tren silbó, un grito ensordecedor que hizo llorar a Ana. Luego, con una sacudida violenta que los arrojó unos contra otros, el tren comenzó a moverse lento al principio, luego ganando velocidad, los edificios sucios de Sevilla pasando por la abertura. Cuando el tren tomó la curva que se alejaba de la costa, Carmen miró por última vez por la abertura. Vio el océano. Era una línea gris, plana y distante, el monstruo que le había quitado a Juan y le había dado el barco. El monstruo que casi la devoraba. Sintió una náusea profunda, una mezcla de alivio y pérdida. Ya no tenía la bitácora, ya no tenía el broche. El turco se había quedado con su alma, con el precio de la sangre. Pero mientras el tren se adentraba en el desierto polvoriento, metió la mano en el bolsillo de su falda. Sus dedos callosos y sucios se cerraron alrededor de un objeto pequeño, duro e inútil. El zapato de charol no lo tiró, lo guardó. Era su único trofeo.
No la hizo rica, no la hizo poderosa, pero le había costado todo. El tren traqueteaba hacia el norte, llevándola a ella y a sus 6 hijos hacia un futuro tan árido y desconocido como el desierto que se extendía frente a ellos. Había cambiado un tesoro inimaginable por 100 pesetas sucias y una oportunidad. Había cambiado el oro por la vida de sus hijos. Miró a Pedro, que por fin se había quedado dormido, su rostro sucio y pacífico, y supo, con una certeza absoluta, que había hecho el mejor trato de su vida. El barco no la había hecho rica, la había hecho libre. Y mientras el tren la llevaba más y más lejos de don Rafael y del mar, Carmen entendió que la verdadera supervivencia no consistía en encontrar tesoros, sino en tener el coraje de venderlos por el precio correcto. Y el precio de sus hijos, lo supo entonces, no tenía medida. ¿Y tú qué crees que hizo Carmen con ese pequeño zapato de charol cuando finalmente llegó al norte? ¿Lo guardó para siempre como un recordatorio o lo enterró en el desierto dejando atrás el último fantasma del barco? Cuéntame aquí en los comentarios, y si esta historia te ha hecho sentir esa fuerza interior que todos llevamos dentro, como la de Carmen enfrentando lo imposible, suscríbete al canal para más relatos que despierten tu coraje. Y comparte en los comentarios qué harías tú si un secreto así cayera en tus manos, porque tus ideas podrían inspirar a alguien más a tomar decisiones valientes en su vida.